En 1920, Colombia vivió una época de prosperidad económica gracias a la indemnización de Panamá, que se había independizado recientemente. Esto significó un crecimiento económico, poblacional y urbano en las siguientes décadas. Con esta expansión demográfica, Bogotá comenzó a expandirse más allá del centro, en donde había estado casi toda la población desde el fin de la colonia. Hacia el norte se asentaron las clases altas y hacia el sur las bajas. Aunque Chapinero ya había sido catalogado como un barrio más en 1885, había un gran espacio vacío entre este y el centro de la ciudad. A lo largo de la primera mitad del siglo XX, este espacio se llenó y la ciudad se siguió expandiendo hasta la calle 72, a la que llamaron Avenida Santiago de Chile. En el 2011, José Antonio Sánchez escribió un artículo en el periódico El Tiempo titulado Chapinero, el enclave gay de Bogotá. En este dice que Chapinero es visto por muchos como el barrio favorito de los homosexuales en la capital. El escrito incluye afirmaciones de la senadora Angélica Lozano diciendo que hay una leyenda urbana que dice que en Chapinero se creó un distrito gay como parte de una política pública, lo cual es falso, y del sociólogo Juan Camilo Vargas sosteniendo que se debería desarrollar en la zona una política de diversidad no solo para homosexuales, sino para todo tipo de minorías. En el 2017, la revista Semana publicó un artículo de opinión llamado Sin motivos para estar en el closet. En este, Juan Montes cuenta sus experiencias de vida como hombre homosexual que vive en Chapinero. En el artículo, Montes dice que en este barrio, y cito, no hay motivos para estar en el closet. Montes continúa diciendo, mi novio y yo no tenemos que disimular que somos pareja cuando visitamos un prospecto de vivienda o mientras hacemos mercado, vamos a una panadería a desayunar o realizamos cualquier actividad que a fin de cuentas se resume en un solo verbo, vivir. Es claro entonces que Chapinero representa un ícono para la comunidad LGBTQ+ en Bogotá, pero ¿cómo se convirtió en esto? ¿Cómo pasó de ser un barrio distante a comienzos del siglo XX a ser un epicentro de diversidad a comienzos del XXI? Miguel Ángel Rojas fue uno de los primeros artistas colombianos que habló en su obra de la homosexualidad. En 1979, Rojas expuso la serie fotográfica Faenza. Un artículo de Arcadia sobre este tema explica que el interés del artista surgió de su pasión por caminar por las calles de Bogotá observando lo que la gente hacía. En uno de estos recorridos, Rojas descubrió por accidente que en el Teatro Imperio, ubicado en Chapinero, se daban encuentros clandestinos entre hombres homosexuales. Más adelante se dio cuenta de que no era el único lugar en el que esto sucedía. En el reconocido Teatro Faenza, ubicado en el centro, sucedía lo mismo. Rojas decidió tomar fotos de estos hombres y de estos encuentros y exponerlos como parte de un proyecto al que llamó Antropofagia. Su trabajo fue criticado por la famosa crítica de arte Marta Traba, probablemente por cuestiones de homofobia. Sin embargo, la obra de Rojas es un documento histórico de vital importancia para entender cómo lentamente este barrio de clases altas y medias, con una oferta cultural importante, se convirtió en un espacio al que los homosexuales recurrían para hacer en secreto lo que la sociedad no les permitía hacer libremente. Es importante explicar que desde comienzos del siglo XX el Código Nacional de Policía penalizaba la homosexualidad. En 1936 se crearon dos artículos del código con este propósito. El artículo 323 decía que el que ejecute sobre el cuerpo de una persona mayor de 16 años un acto erótico sexual diverso al exceso carnal, empleando cualquiera de los medios previstos en los artículos 317 y 320, estará sujeto a la pena de 6 meses a 2 años de prisión. En la misma sanción incurrirán los que consumen el acceso carnal homosexual, cualquiera sea su edad. El artículo 329 decía que el que destina casa o establecimiento para cometer allí actos homosexuales o autorice a otros para hacerlo, estará sujeto a la pena de 1 a 3 años de prisión. Esto cambió en 1980, un poco más de una década después de las manifestaciones de 1969 en Stonewall, Nueva York, con las que inició el movimiento por los derechos de las personas con orientaciones sexuales y expresiones de género distintas a las heteronormativas. En los 80 también comenzó a circular la revista Ventana, que trataba temas de homosexualidad en el país. Poco a poco comenzó a verse más y más la homosexualidad en el ámbito público en Colombia. En 1982 ocurrió la primera marcha del orgullo en la capital del país con tan solo 32 asistentes.
En su tesis de grado de la Universidad de los Andes, David Eduardo Portillo de León explica que desde los 60 había bares gays en la ciudad, pero estos eran clandestinos y se encontraban principalmente en el centro. Estos lugares estaban directamente relacionados con el sexo y pasaban por lugares de prostitución. De estos, las actividades pasaron a las calles, cerca al Atadeo y a la Plazoleta de las Nieves. Sin embargo, en estos lugares habría prostitución de todo tipo, por lo que los encuentros homosexuales no se destacaban. Con el tiempo, los encuentros se comenzaron a dar también en los teatros, pues eran lugares oscuros con baños que quedaban vacíos entre y durante la presentación de películas. Chapinero era un barrio en el que había muchos teatros, entre estos el Aladino en la 60 con 13, el Teatro de la Comedia en la 61 con 11, el San Carlos en la 61 con 13, el Imperio en la 63 entre la 10ª y la 13. Gracias a estos, Chapinero empezó a llenarse de homosexuales que los frecuentaban con propósitos sexuales. Eventualmente estos lugares comenzaron a transmitir películas porno. Portillo dice que el primero de estos del que se tiene registro es el Teatro Video 42 en la 42 con octava. La mayoría de los cines, inclusive el de Unicentro, proyectaba películas porno en pequeñas salas separadas de las principales. Las salas eran oscuras y nadie se daba cuenta de lo que estuvieran haciendo los espectadores mientras la película se mostraba. Chapinero, a finales del siglo pasado, ya era entonces un barrio en el que se daban muchos encuentros homosexuales, pero todos seguían siendo secretos. En esta misma época, la Caracas, de la 72 a la 57, se volvió una zona de encuentros travestis. El barrio, que inició como uno alejado de la ciudad, con casas para las clases altas, ya era para este momento un barrio bien integrado a la gigante ciudad de Bogotá. La alta oferta cultural atraía personas de todo el país, en especial jóvenes, a los que les interesaba el cine, el arte, la literatura, la academia, también porque en esta zona había muchas universidades. En 1991 llegó la nueva Constitución, en la que el artículo 13 deja claro que nadie deberá ser discriminado por razones de sexo. Esto marcó el inicio de una nueva y mejor época en la historia de la comunidad LGBTQ+ en Colombia. Con la Constitución en los 90 llegó también el boom del rock y con este surgieron las discotecas. Probablemente por este carácter atractivo como sitio cultural y turístico, Chapinero fue sede para muchos de estos primeros rumbeaderos, tendencia que sigue hasta hoy en día. Surgió Reina de Corazones y Unicorn, ambos en Chapineros. Sello Negro fue el primer bar que abrió en lo que hoy en día es la zona rosa, parte de Chapinero, la localidad. Junto con las discotecas, fueron en aumento también los restaurantes y otros lugares que atraían cada vez más y más jóvenes a la localidad. 2 años después de la Constitución, en el 93, se firmó la sentencia T-549, que defendía el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En el 98 se cambió el estatuto docente que incluía la homosexualidad como causante de mala conducta en un profesor. En el 2000, la Ley 599 del Código Penal protegió las expresiones de amor entre personas homosexuales en espacios públicos. En Chapinero abrieron los bares La Leyenda, Muisca y un Buen Trago, One Club, Punto 59, Spartacus, Django, Tiffany, Casa Azul, Chapinero, Ibiza, Manantial, Residencia 58, Paraíso, Iguazú, Tertulia, Media Naranja, Son Sarangüey, entre otros. En algunos de estos comenzó a haber presentaciones de drag queens. Este fue el ambiente con el que Colombia comenzaba el nuevo milenio. Chapinero ya era sede de muchas discotecas y de muchos lugares de encuentros gays, saunas, cines, entre otros. Fue a comienzos de este siglo que abrió una discoteca que cambiaría la escena de la fiesta en la ciudad de manera drástica. Edison Ramírez inauguró en el 2002 una discoteca gay con 13 salones, a la que llamó Teatrón. Esta sería la discoteca más grande de América Latina y entraría al listado de las 100 mejores discotecas del mundo, según el diario El Correo. Después de esta surgieron lugares como Videoclub, Odem, Octava, entre otras. Estas se caracterizan por incluir a la comunidad LGBTQ en ambientes en los que se escucha música electrónica, en especial techno, género creado por homosexuales a finales del siglo XX en Chicago, Estados Unidos. Entre el 2005 y el 2008, Angélica Lozano se volvió la primera mujer abiertamente homosexual en ser alcaldesa menor de una localidad de Bogotá, esta Chapinero. En el 2006 se inauguró en el barrio el primer centro comunitario para la comunidad LGBTQ+, consolidándolo como un lugar seguro para los miembros de la comunidad.
En conclusión, Chapinero surge en una época en la que la comunidad LGBTQ+ se consolidaba y sus miembros dejaban de esconderse, de tener miedo de revelar su verdadera identidad sexual o de género. Esto gracias a los movimientos internacionales de liberación sexual y a las leyes y jurisprudencias emitidas a finales del siglo XX y comienzos de este, todas con el objetivo de garantizar la diversidad y la no discriminación en el país. Como ocurrió en Toronto con Church Street o en San Francisco con Castro, les gays, lesbianas, bisexuales, trans y gente queer de Bogotá buscaron lugares en los que pudieran formar una comunidad, establecer un espacio seguro. Un barrio de clase medio alta, lleno de jóvenes y de cultura, cafés, bibliotecas, galerías de arte, cines y teatros que ya se venían usando como lugares de encuentro para los gays, además de una oferta creciente en discotecas y vida nocturna, como lo es Chapinero, fue el lugar perfecto para izar la bandera del arco iris.